Buenas noches, estimados estudiantes. No sé si me pueden ver. No, Inge. Déjenme ver, no sé qué le pasa a mi compu. Déjenme ver si logré. No, está como bloqueada la cámara. No tengo idea qué esté pasando en el Zoom o en mi compu, pero no me deja abrir la cámara. Me sale como con un candadito. No sé si alguno de ustedes conoce sobre este asunto. No, no sé cómo activar la cámara. Me está saliendo ahorita con un candadito. Em, De todas formas, igual vamos a iniciar la clase. No sé cómo hacer para que me miren porque nunca me había pasado esto en Zoom. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Inge. Ya. Bueno, mientras me escuchen estamos bien. Verme me dicen que no me pueden ver. Igual yo solo veo que me sale como un candado en la pantalla. Moví algunos botones aquí, pero no logro detectar cuál es el problema. Ahí no, tampoco. Ah, ya funcionó. Le he aplastado un botoncito por aquí ya. Perfecto. Ya. Buenas noches nuevamente con todos, con todas. Bienvenidos. Quisiera saber cómo les fue el día viernes antes de iniciar con la clase de hoy. ¿Cómo les fue? Bien, Inge. Un Bien. poco, un poco más de deducción, pero bien, Inge. Ya. Pero, ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de todo lo que vimos la semana pasada? Recordarles un poco lo que vimos. Vimos definiciones básicas, ¿no es cierto? Después de definiciones básicas, pasamos a ver lo que son tablas de frecuencias con datos sin agrupar para datos cualitativos y tablas de frecuencias con datos sin agrupar para datos cuantitativos. Y terminamos viendo tablas de frecuencias o distribuciones de frecuencias con datos agrupados. ¿Alguna duda respecto a todo esto? No. De mi parte no es. Ya. Vamos a usar el mismo archivo con el que hemos estado trabajando, perdón, para trabajar el día de hoy, por favor. Sí, por eso no había subido uno nuevo, porque en esa base vamos a trabajar igualmente las siguientes clases, porque ahí ya están nuestros datos. Entonces, permítanme nada más compartirles. No me aparecen las opciones. Denme un segundito. Voy a volver. Y todos, por favor, ayúdenme abriendo el mismo documento para poder continuar. Sí, habíamos trabajado esto la semana pasada, ¿no es cierto? Datos cualitativos, datos cuantitativos. em, En este caso estaría la tabla sin agrupar y teníamos datos cuantitativos con datos agrupados, ¿no es cierto? Básicamente. Entonces, siguiendo, ¿sí? Con el curso, lo que nos corresponde el día de hoy es ver lo que se conocen como gráficos estadísticos. Ya, dentro de los gráficos estadísticos, los más importantes o los que más se usan son el diagrama de barras, ¿sí? También el polígono de frecuencias y también se usa el diagrama circular o diagrama de pastel. Y estos gráficos nosotros los podemos realizar utilizando los datos sí que ya hayamos procesado. Es decir, nosotros vamos a sacar o vamos a obtener nuestros gráficos a partir de estas tablas. ¿Ya? Y como les decía, vamos a ver como tres tipos de gráficos. Voy a escribirles en la pizarrita un cuadrito antes de.
Solo un segundito. Voy a escribir aquí antes de pasar a ver esto. Entonces, como les decía, nosotros vamos a ver 3 tipos de gráficos estadísticos. Ya cuando nosotros hablamos de gráficos estadísticos, no hablamos nada más que de otra forma, ¿sí?, de representar los datos. Entonces, nosotros vamos a decir que un gráfico estadístico es un gráfico que nos permite mostrar la información de una tabla de frecuencias. Le podemos decir tabla de frecuencias o distribución de frecuencias. Cualquiera de los dos nombres es correcto, ¿sí? Y dentro de estos gráficos estadísticos, nosotros tenemos básicamente, o vamos a ver nosotros básicamente 3. Por un lado, vamos a ver, ¿sí?, el diagrama de barras. Por otro lado, vamos a ver el polígono de frecuencias. Y vamos a ver el diagrama circular. Ya, el día de estos 2 días, me parece que nos vamos a demorar un poquito. ¿Ya? Y cada uno de estos nos van a permitir representar lo que nosotros ya procesamos en la tablita de frecuencias. Van a tener cada uno una particularidad por su forma de representación o cómo están formados, ¿ya? Cuando yo les hablo de un diagrama de barras, quiere decir que yo tengo una gráfica que va a tener la siguiente forma. Vamos a tener así un eje vertical, un eje horizontal, y sobre estos ejes nosotros vamos a tener unas barritas, por eso se llama diagrama de barras. Es decir, vamos a tener aquí, digamos, ya, vamos a tener una barra. Ya les voy a explicar qué es cada una de estas barras. Pueden ser más altas, pueden ser más bajas. El ancho va a ser el mismo porque el ancho va a corresponder, por ejemplo, a la amplitud, cuando hablamos nosotros de diagramas de barras en casos de datos agrupados, por ejemplo, ¿ya? Será más larguito. Va a tener esta forma, mientras que cuando nosotros hablamos de un polígono, alguien que se acuerde de la escuelita, ¿qué era un polígono? No nos acordamos. Una figura geométrica plana. Una figura geométrica, ¿qué nos dijo Naim? Plana. Ya. Sí tiene que ver con una figura geométrica. Cuando hablamos de un polígono, poli es de varios, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que, como nos dijo Naim, ¿no es cierto?, es una figura geométrica que en este caso está constituida por varios lados, ¿ya? Entonces, digamos, nosotros vamos a tener una gráfica, esto más acá, esto más acá, llegar así, e incluso puede extenderse de esta forma, ¿sí? Entonces, esto es un polígono. Esto es una figura geométrica formada por varios lados rectos. Cada uno de estos lados convergen, ¿sí?, en un punto. Entonces, lo que yo voy a tener aquí, donde estoy haciendo estos circulitos, es un punto, ¿ya? Entonces, estos puntitos, la unión de estos puntos es lo que a mí me permite obtener esta figura geométrica. En todos los vértices es como que tengo un punto. Ya les voy a explicar qué es cada punto y qué es cada cosa en cada una de las figuras. Acá tengo otro. En cambio, cuando nosotros hablamos de un diagrama circular, efectivamente estamos hablando de un círculo, ¿no es cierto? Pero ¿qué tiene de especial este círculo o este diagrama circular? Es que está dividido como un pastel, ¿ya? Está dividido en varias partes. Voy a hacerle esto de otro color, las divisiones.
Yo voy a hacer con esto. No, esto está muy chueco. Yo que no soy nada recta. Entonces, digamos, está dividido así. Como las tajitas de un pastel. Se han de haber comido alguna vez un pastel, ¿no es cierto? Tiene unas tajitas. ¿Ya? Digamos así. Y digamos aquí, este está aquí. Cerquita. Entonces va a ser un gráfico en forma circular que va a estar dividido como en partecitas o en ángulos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se constituyen cada uno de estos? Cuando yo hable o cuando digan o cuando ustedes hablen de un diagrama de barras, vamos a decir que es un gráfico estadístico, ¿no es cierto? Constituido por barras, ¿ya? Las mismas que se encuentran sobre un eje X y un eje Y. En el eje X, que sería el horizontal, nosotros vamos a tener, voy a ponerle X entre paréntesis, siempre vamos a colocar nosotros en el eje X, vamos a colocar los datos, ¿sí? Y en el eje Y, que es el eje vertical, que está acá arriba, vamos a poner Y para este gráfico, vamos a tener las frecuencias. Entonces nosotros vamos a decir, es un gráfico estadístico que tiene forma de barras, ¿no es cierto? Mismas que van sobre un eje horizontal donde se encuentran los datos y la altura de estas frecuencias, la altura de estas barras corresponde a las frecuencias. ¿Por qué digo corresponde a las frecuencias? Porque la altura de aquí corresponde al eje Y, será una frecuencia 1, la de acá sería una frecuencia 2, esta tercera sería una frecuencia 3. Por lo tanto, cuando ustedes o cuando vayamos a construir un diagrama de barras, debemos nosotros construir primero el plano cartesiano XY. En el horizontal colocamos los datos y en el vertical colocamos las frecuencias. ¿Ya? Cada uno de las barritas en la base va a ser el dato. Dato 1, dato 2, dato 3. Y la altura de cada barrita va a ser la frecuencia. Frecuencia 1, frecuencia 2 y frecuencia 3. Por lo tanto, vemos que están conformadas por un par ordenado. ¿Sí? Cuando hablo de un par ordenado, quiere decir que tiene tanto un valor de X que le corresponde, pero además también un valor de Y que le corresponde. Los polígonos de frecuencia van a estar también sobre un plano cartesiano, al igual que los diagramas de barra. Entonces vamos a tener lo mismo. En el eje X vamos a tener nosotros, como en el anterior caso, vamos a tener los datos. Y en el eje Y vamos a tener también las frecuencias. ¿Sí? La diferencia de este con este es que cada par ordenado, constituido por un punto X, que es el dato, y un punto Y, que es la frecuencia, van a generar un punto, no una barra. Entonces, este es un punto donde yo voy a tener aquí, ¿no es cierto? Yo tendría, ¿no es cierto? Un X1 con una frecuencia 1. Si me voy a otro punto, digamos, este sería un X2 frecuencia 2, X3 frecuencia 3, y una vez que obtengo cada uno de los puntos, yo uno estos puntos y formo mi polígono de frecuencias. En cambio, en el diagrama de pastel, lo que nosotros vamos a tener es que cada tajita de pastel, como la llamaríamos, va a estar constituida o su ancho va a depender de la frecuencia. Entonces, el ancho de cada tajita va a ser una frecuencia. Esta puede ser una frecuencia 1, una frecuencia 2 y con su correspondiente dato. Además, esto va a representar a un dato. Yo que sé, 2 años, la frecuencia puede ser 3 personas. Entonces, este sería un valor de 3. Estos gráficos estadísticos nosotros también los podemos realizar, como habíamos venido trabajando últimamente, en el Excel, a partir de nuestra tabla de frecuencias. Nosotros, los gráficos estadísticos, vamos a tener tanto para datos cualitativos como datos cuantitativos. Es decir, yo puedo tener acá en el eje horizontal
datos cualitativos como el ejercicio que tenemos al fondo, ¿no es cierto? Puede ser que este sea mestizo, afrodescendiente, montubio. Eso estaría en la base. Y en la vertical la frecuencia, lo que corresponde. Digamos que de mestizo era el 80%, 30%. De montubio el 45%. Y de afro, inventémonos, el 40%. ¿Ya? Y lo mismo puede pasar en estos. Ahora, de todos estos, la frecuencia que va a ir en mi eje Y puede ser frecuencia absoluta, relativa, ¿sí? En todos los tres. Pero las acumuladas solamente vamos a poder hacer en algunos gráficos. Las frecuencias acumuladas, recuerden, para cuando nosotros hablábamos de datos cualitativos no se calculan, por lo tanto no habría frecuencias acumuladas para datos cualitativos y por ende no habría sus respectivos gráficos. Y por otro lado también el gráfico, el diagrama circular, no lo hacemos de frecuencias acumuladas. Diagrama circular solamente para frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Y estos de acá, si son cuantitativos, van a tener van a poder ser cualquier frecuencia, pero si son cualitativos, solamente absolutas y relativas. Preguntas hasta ahí. Me ve el cargador de mi computadora. Preguntas hasta este punto. No, Inge. No, No. Inge. Ya. Déjenme borrar esta pizarrita para continuar. Ya, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es justamente trabajar sobre estos datos estadísticos. ¿Ya? Y para ello vamos a usar la tablita que ya habíamos hecho porque ya están los datos procesados. Y lo que vamos a hacer es graficar justamente estos datos que ya habíamos representado en tablas. Ahora los vamos a representar gráficamente. Como yo ya tengo esto, a partir de esto puedo hacer mis gráficos. Como les dije, yo puedo hacer de absoluta o de relativa los gráficos para datos cualitativos. Entonces, para nosotros realizar el gráfico, solo déjenme mover la regla del pizarrón que no me deja ver las herramientas. No sé dónde ponerla, de abajo. Lo que nosotros vamos a hacer es irnos a la opción insertar. ¿Sí? Todos a la opción insertar. Ustedes han de ver que justo en la barra de herramientas, que es por donde están dando mi cursor, aquí dice gráficos. Entonces ustedes aquí tienen una serie de gráficos. ¿Sí ven? Entonces yo voy a escoger de estos de aquí. Vamos a poner insertar gráficos de columnas o de barras para hacer el diagrama de frecuencias, el histograma, o también conocido como diagrama de barras. ¿Sí? Doy clic ahí y me dirijo a escoger qué modelo de barras quiero. Si no sé dónde está mi mouse, lo voy a poner en una celda en blanco. ¿Sí? Escojo qué modelo de celdas quiero. Por lo general, estas primeras son perfectas. Una vez que hago eso, se me va a abrir una pantalla blanca, como ven ustedes aquí. Si ven, ¿no es cierto? Que tengo una pantalla blanquita. Entonces, una vez que tengo esa pantalla blanca, en esta yo voy a insertar los datos dependiendo de cuáles quiero insertar. Para poder insertar los datos, le voy a dar clic derecho y se me despliega todo esto. Y una vez hecho eso, voy a poner seleccionar datos. ¿Sí ven? Aquí doy clic y se me despliega una nueva ventana. Y aquí pongo, en esta ventana me voy a la opción que dice agregar. En agregar, primero voy a poner el nombre de la serie. Esto era etnia, estudiantes de colegio, del colegio que no le he puesto el nombre, XXX. Y aquí donde dice valor de la serie, nosotros vamos a asignar la frecuencia, cualquiera de las frecuencias. Ya les dije, en gráficos cualitativos, en datos cualitativos vamos a hacer
frecuencia absoluta o relativa. Entonces yo puedo poner esta o puedo poner la otra. Vamos a hacer nosotros de la frecuencia absoluta ahorita. Entonces selecciono las celdas de la frecuencia, ¿sí ven? Y se me hacen las barritas. Ponemos aceptar. Ahora si ustedes ven acá abajo, por default o porque el programa ya es así, no me sale como mestizo, indígena, nada, nada, sino me sale 1, 2, 3, 4. Esto yo tengo que cambiar. Para cambiar esto, vengo acá a la misma ventanita y donde dice editar, doy un clic y me voy ahora a escoger el dato. Porque se me despliega esta nueva ventana, escojo el dato, pongo aceptar. Una vez que ya hice eso, si ven aquí dice mestizo y ya está con su respectiva frecuencia. ¿No es cierto? Pongo aceptar. Y si ustedes se fijan, ahorita yo ya tengo mi gráfico, en este caso, mi diagrama de barras, en donde en la horizontal que les dije que iba, el dato. Y en la vertical están las frecuencias. Me falta una cosita más agregarle a esto. Me voy a este más de aquí y le vamos a agregar títulos a los ejes. Siempre para que se entienda de qué se trata mi gráfico, ¿no es cierto? Títulos aquí sería, ¿no es cierto? La etnia. Y en la vertical yo le voy a colocar qué frecuencia es. En este caso hicimos de la frecuencia absoluta. Y pongo en qué unidades está, si es que tiene unidades, si no, no. En este caso, como es número de personas, solo le pongo frecuencia absoluta. ¿Y qué me dice el gráfico? Mestizos, han habido 25 personas, porque la barra tiene esa altura. Indígenas, la barra tiene una altura de 16, ¿sí ven? Dice punto indígena, valor 16. Montubio tiene 19 personas y afrodescendiente 20 personas. Si ustedes se fijan, corresponden a cada una de estas frecuencias y estas barras pueden ser para mí una forma de entender de manera sencilla todos estos datos que teníamos al inicio. Preguntas sobre este gráfico. Ya, si ustedes se fijan, aquí tienen un montón de modelos, ¿no? Entonces el modelo, si ya les dejo a su gusto, pueden escoger cualquiera, pueden cambiarle los colores, eso ya depende de cada quien. Lo importante es que sepan cómo hacer este gráfico. Y de esa forma ya tenemos nosotros nuestro gráfico, nuestro diagrama de barras, para este caso, la etnia. Vamos a hacer ahora un diagrama de barras para datos cuantitativos. El proceso es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es ir a insertar. Una vez que llego ahí, veo esta barra, escojo la que me dice insertar gráfico de columnas o de barras, doy clic, escojo las barras. Una vez que se me despliega esta ventanita en blanco, ¿no es cierto? La voy a hacer más grande para que ustedes la miren. Voy a escoger los datos. ¿Cómo escojo los datos? Clic derecho. Me voy a la parte donde dice seleccionar datos. Ponemos aquí agregar. El nombre de la serie, esto de qué eran los datos. Edades de los estudiantes de estadística del instituto. Listo. Una vez que yo coloco el nombre de mi gráfico, aquí donde está el 1, borro eso y elijo los datos. Igual que el anterior, puedo escoger cualquier frecuencia. En este caso voy a escoger la acumulada, la relativa acumulada. Escojo la frecuencia y se me despliegan las barritas. Ponemos aceptar y ya tengo las barras. Ahora, este número de aquí no me coincide con los valores de acá. Me voy a editar y pongo los valores correspondientes. Señalo y pongo aceptar. Si ustedes se fijan, ya me salieron los valores que corresponden. Ahora, en este caso, como es de acumuladas, siempre recuerden señalar los títulos de los ejes. Entonces, este eje horizontal, que era
serían los datos, que son edades, ¿no es cierto? Y en este caso sí voy a poner la unidad porque son en años, edades en años. Y en el eje vertical, en cambio, nosotros tenemos la frecuencia relativa acumulada, que la voy a poner en símbolos pequeños nomás ahorita, y esta está en porcentajes. ¿Sí? Entonces ya rotulé mi gráfico. Si ustedes leen el gráfico, ¿qué nos va a decir este grafiquito? Lo mismo que nos dicen los datos, ¿no es cierto? Aquí he puesto instituto muy mal escrito. Ya. Entonces me dice que en este instituto, como es acumulada, que estoy indicando acá, en una edad de 17 a 22 años, por ejemplo, están el 84.09. O si cojo hasta los 25, de 17 a 25, están el 96.97% de estudiantes. O si cojo esta pequeña, de 17 a 18, hay el 6% de estudiantes. Si se fijan, coincide con los valores de acá. ¿No es cierto? Ya hemos hecho nuestro diagrama de barras. También podemos hacer un diagrama de barras para datos agrupados. Ahora, en los datos agrupados sí vamos a tener un pequeño cambio. ¿Por qué digo pequeño cambio? Voy a mover esto para acá que no veo tampoco. Ya. Entonces aquí vamos a tener un pequeño cambio porque nosotros, para nuestro gráfico, si ustedes se acuerdan, yo les había dicho, aquí hay un dato muy importante que aparece dentro de lo que es los datos agrupados, que es la marca de clase, que es esto que está aquí, ¿no es cierto? Porque yo les recalcaba que es muy importante porque cuando nosotros vayamos a hacer nuestros gráficos, el dato que vamos a usar para graficar es justamente la marca de clase. ¿Por qué? Porque es el valor central del intervalo. Por lo tanto, el cambio aquí sería que en el eje X van la marca de clase y en el eje Y van las frecuencias. Es decir, para nosotros hacer este gráfico nuevamente nos vamos a insertar, escogemos el gráfico de barritas, esto para acá, porque si no, no voy a alcanzar a ver los datos, ¿no es cierto? Una vez hecho eso, doy clic derecho, seleccionar datos. Recuerden, en este gráfico cuando tienen que seleccionar los datos, tiene que ser las frecuencias siempre. Este también era de edades, ¿no es cierto? Le voy a poner solo edades. Y aquí voy a seleccionar las frecuencias. Cualquier frecuencia. Yo voy a hacer ahorita de frecuencia relativa. Se me señaló. De frecuencia relativa. Listo. Ponemos aceptar. Y ya está. Ahora, en el eje X, como les dije, va la marca de clase. Voy a editar. Pongo editar y elijo las marcas de clase. Y pongo aceptar. Aceptar. Lo mismo que en los anteriores, tengo que poner los títulos de los ejes. Solo que en este caso, el eje horizontal va a ser un valor promedio. Ya no es la edad, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un valor promedio. O le pueden poner, no sé si ustedes quieren ponerle, en lugar de eso, le pueden poner marca de clase, ¿ya? Y las unidades siempre tratemos de poner, en este caso son las edades. Entonces son las edades promedios de cada intervalo. Y en el eje vertical, ahorita hemos puesto las frecuencias relativas. Inge, una pregunta. Dígame, ¿Es hombres nos baja puntos por si en un trabajo? si es que no ponen nombres en un trabajo, Ajá, sí, por decir valor promedio, lo que está poniendo ahorita. ¿Qué pasa? ¿No, nos baja puntos o no sí es importa? importante. Es Ya. importante porque pueda que a veces les pongan una gráfica y no les pongan los datos como ahorita. Ahorita porque tenemos los datos. Pero digamos, si alguien presenta solo esta gráfica, ya, hagamos de cuenta que todo lo de abajo, que tapé, no existe. Si es que esto no tiene nombres ni título, digamos, aquí no dice nada. Vengo y veo la gráfica, ¿entenderé algo?
¿Qué dicen ahí? ¿Entenderemos si no tuviera nada de esto? No, No, no ¿no tengo es ni idea cierto? de dónde es. Claro, diríamos 23.5 y acá casi el 10% o el 9.85%, pero ¿qué? ¿Qué será? Entonces, por eso es importante, una, el título, porque aquí me dice edades. Ah, ha sido un gráfico de edades. Dos, ver lo que dice cada eje y ver en qué unidad está. Aquí está chévere porque están en porcentajes. A veces ustedes se van a encontrar en el comercio en una cosa. Esto le viene sin los porcentajes, viene 40, 60, 30 y uno no sabe qué son. Y si yo acá no le explico qué es, ¿no es cierto? O por lo menos, si ya no pongo frecuencia relativa, le pongo porcentaje por lo menos. Si ya le pongo porcentaje, ahí claro, voy a decir 40%. Aquí está entendido porque está al lado. Pero hay gráficas que no, entonces tengo que poner esto. Igual acá, si yo le hubiese puesto sin esto, o sea, yo diría son las edades de los alumnos, ¿no es cierto? Diría, ah, yo qué sé, voy a coger esta barra de aquí. Podría decir que el 49.24% de los alumnos tienen una edad de 19.5 años, 19 años y medio, por ejemplo. Pero no es así, ¿no es cierto? Sino más bien es el promedio de un intervalo esto. Entonces, en promedio, ¿no es cierto? En promedio, el 42 punto, ¿cuánto era? El 42% de los alumnos en promedio tiene una edad de 19.5. Aquí, el 28.79% en promedio tiene una edad de 21.5. Entonces, por eso son súper importantes los títulos, Naim, porque si no la gráfica no cumple su función de informarnos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de estadística descriptiva, quiere decir que va a describir un fenómeno, va a describir, ¿no es cierto?, algo. Entonces, para que ésta nos informe de algo, necesariamente necesitamos tener los títulos de los ejes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. perfecto. Entonces, hemos hecho nuestro primer grafiquito de barras. Vamos a hacer un ejercicio ahorita. Cada uno va a hacer en su trabajo. Vamos a tener un tiempito para esto, pero cada uno va a hacer, vamos a completar. De este primero, datos cualitativos, me faltaba hacer la frecuencia relativa. Van a hacer el gráfico de frecuencia relativa, el otro diagrama de barras, pero con frecuencia relativa. Datos cuantitativos, yo aquí he hecho de frecuencia relativa acumulada, ¿cuáles me faltan? Voy a hacer uno para frecuencia absoluta, uno para frecuencia relativa y uno para frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Para cada uno de estos un gráfico, un gráfico, un gráfico, es decir, en esta parte 3 gráficos de barras más. Y en este último, igual las frecuencias que me faltan. ¿Cuál hice? Relativa hice, ¿no? Como aquí hice yo relativa, me moverlo. ¿Cuáles me faltarían? La absoluta, hago un gráfico para frecuencia absoluta, un gráfico para absoluta acumulada y un gráfico para relativa acumulada. Vamos, ¿cuántos minutitos serán? Porque a ver, son 3, 6, 7 gráficos. ¿Cuánto tiempo creen que necesiten para que practiquemos ahorita? Y después vamos a explicar el otro gráfico. Todas son con barras, ¿verdad, profe? Dígame, Todas son con barras. no son con barras. Son gráficos como este, diagramas de barras. Ya, profe. Si ahorita vamos a hacer los que me faltan, de estos tres, de aquí y de aquí. Y después de eso les voy a pedir a cada uno que me muestre, ¿no es cierto?, qué ha hecho. Entonces tenemos unos 20 minutitos a decir. Listo.
Inge, en los cuantitativos solo se utilizan las frecuencias acumuladas. Disculpe, ¿me puede repetir? Que si en a ver, en los cuantitativos se utiliza solo las frecuencias acumuladas. ¿Solo cuando? Se utilizan las frecuencias acumuladas en los cuantitativos. En los cuantitativos, todas las frecuencias. En los cualitativos, solo la absoluta y la relativa. ¿Sí? ¿Aló, aló? ¿No puede repetir, Inge? Se le escucha Le decía entrecortado. que en los cualitativos solamente la absoluta y la relativa. Y en los cuantitativos, todas. En los cuantitativos, Todas las frecuencias tiene que graficar. ya, Absoluta, relativa, absoluta acumulada y relativa acumulada. ya, gracias. Perfecto.
¿Cómo les fue con las gráficas? En G de los datos agrupados toca hacerle todos igual o solo De las todo. acumulo Datos de todo. agrupados hacemos todas. Ya. Pero recuerde que con datos agrupados utilizo lo que coloqué en amarillo, la marca de clase, nada más. Listo, ¿cómo les fue? ¿Aló? Bien, ya, perfecto. Entonces, este es nuestro primer dato, nuestro primer gráfico. Ya, nosotros también podemos hacer un polígono de frecuencias o nuestro segundo gráfico, que básicamente va a funcionar de la misma forma los primeros pasos. Lo que sí debo tomar en cuenta en este caso es escoger el tipo de gráfico. Entonces, al igual que en lo anterior, me voy a insertar. Ustedes aquí tienen una serie de gráficos. Aquí tenemos este de aquí, líneas, ¿ya? Y podemos escoger, ¿no es cierto? Se me cambia el otro, ¿verdad? Se me está cambiando el otro porque está señalado. Deme un segundo, no lo voy a cambiar. Ya, entonces igual que el anterior, tengo que escoger, para eso vengo acá, este de aquí que dice insertar gráficos de líneas. Escojo cualquier línea, sea con puntos o no, vamos a escoger esta con puntos. Una vez escogido eso, doy clic derecho, pongo seleccionar datos y al igual que en el anterior, pongo agregar, nombre de la serie. Etnia era este, ¿no es cierto? Coloco etnia y aquí voy a colocar igual que en el anterior mis frecuencias. Voy a escoger la frecuencia relativa, por ejemplo. ¿No es cierto? Aceptar. Y acá en el eje vertical pongo editar y escojo en cambio mi eje horizontal sería este. Escojo mi dato. Aceptar. Y si ustedes se fijan, la diferencia que este tiene con el anterior es la forma. Ay, control Z. Es la forma nada más, ¿no es cierto? Este eran barras, pero este viene en cambio con puntos. Entonces, para cada punto tengo que ver mestizo el 30 y algo por ciento. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y la misma forma hago para la frecuencia relativa. Y muy parecido vamos a hacer para las otras frecuencias. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, van a hacer ustedes el gráfico, el polígono que me falta aquí, que sería la frecuencia absoluta. Y vamos a poner también acá los polígonos de estas frecuencias. Veamos cómo nos va, porque es prácticamente lo mismo, lo único que cambió es el tipo de gráfico. ¿Sí? Entonces, hacemos, En G, disculpe, ¿qué tipo de gráfico escogió? ya, vengo acá, insertar y escojo el que dice gráfico de líneas o de áreas, dice aquí, antes de eso. Gráfico de líneas o de áreas. Doy clic y escojo cualquiera de estos de líneas. No cojo los de áreas de acá, ninguno. Los de líneas de aquí, cualquier línea. Y después hacemos los mismos pasos. ¿Sí? Le ayude Ya, gracias. con gusto, Karen. Entonces, vamos a hacer los gráficos.
Inge, datos cualitativos solo en frecuencia absoluta y relativa hacemos, ¿no es cierto? Sí, por favor.
Y lo más importante de estas fincas es ¿Cómo que les fue? introducen lo que mencionaban los compañeros, un componente técnico al conocimiento tradicional que las personas poseen, porque muchas veces hacen lo que aprendieron a hacer de niños, porque ¿Cómo les fue? Terminamos los gráficos, los polígonos. Aún no. No, Inge. Aún no. Dije ya acabar. Me avisan cuando terminen para poder avanzar un poquito más. Este todavía no le vamos a hacer conmigo, ya solo hasta aquí. La última hoja no la hacemos. O sí le podemos hacer, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo que el gráfico de barras de aquí. O sea, en lugar de poner aquí el dato, va la marca de clase. La diferencia es el tipo de gráfico, pero se hace prácticamente igual. Hagámosle nomás de una vez este. Me avisan.
¿Cómo les fue? ¿Ya hemos terminado? Sí, no, no sé. Yo ya. ¿Ya? ¿Los demás? Sí, Inge, ya acabé. Ya, Inge. Inge. Perfecto. Entonces vamos viendo dos de los tres gráficos. Nuestro último gráfico es justamente el diagrama circular, ¿sí? Que al igual que estos, vamos nosotros a escoger primero el diagrama y después los datos. Si vieron que todos son como el mismo proceso, lo que cambia es el tipo de gráfico. Entonces yo vengo igual a la parte, digamos que estoy aquí, vengo a insertar, ¿no es cierto? Escojo aquí, justamente dice gráfico circular o de anillos. Doy clic y escojo, ¿no es cierto?, este círculo. Una vez escogido, al igual que los anteriores, doy un clic derecho, pongo seleccionar datos. Ya ponemos agregar datos. Aquí el título, que le estoy poniendo corto por motivo de explicación. Y aquí van los valores, igual, frecuencia absoluta o relativa. ¿Ya? Ahora, para este gráfico, en todas las otras tablas, solamente frecuencia absoluta o relativa. Para este gráfico no existen las acumuladas. Es el único gráfico para el que no existe en ninguna acumuladas, solamente absoluta y relativa, tanto para cualitativos, tanto para cuantitativos, pero además para cuantitativos agrupados. ¿Ya? Entonces voy a elegir, yo qué sé, la frecuencia absoluta. ¿Sí? Ponemos aceptar, igual que en los otros. Editamos esta sección porque necesitamos que nos aparezca esto. Mestizo, indígena, afrodescendiente. La diferencia de este gráfico, si ustedes se fijan, justamente es la forma, ¿no es cierto? Y además de esto, en este vamos a tener, sea una leyenda, que es esto, porque en esta leyenda me va a indicar qué es cada pedacito de mi pastel. Por ejemplo, el azul me dice mestizo, el indígena me dice tomate, montubio, plomo y afrodescendiente amarillo. Solo mirando, sin ver los porcentajes, se puede decir, ¿no es cierto?, que la mayoría son ¿qué? Mestizos, ¿no es cierto? Si vemos a grosso modo. Ahora, la intención es que ustedes puedan visualizar porcentaje o números. Para eso nos vamos a dirigir a la barrita de acá, en donde yo escojo el tipo de gráfico y escogemos un gráfico que nos presente, ¿no? Justamente las cantidades. Por lo general, a pesar de que yo coja la absoluta, que era de números, no eran de porcentajes, me suele dar ya directamente la relativa en porcentajes. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué me diría? El 31% de este grupo son mestizos. El 20% son indígenas por el color. El color aquí plomo, 24% montubios, y el color amarillo me dice 25% afrodescendientes, ¿no es cierto? Y tenemos con esto nuestro diagrama de pastel. Ese también va con los títulos de eje. Este no tendría títulos de eje porque no tiene ejes, es un círculo. Ya. Aquí lo que sí va a ir es esto, la leyenda. Si no está la leyenda, puede incluso incluirse esto dentro del gráfico. Déjenme ver si aquí hay un modelo donde todo esté adentro. Por ejemplo, ¿ya? Ustedes escogen aquí los modelos. Si ustedes se fijan aquí, no tengo una leyenda, pero ¿qué me dice? Mestizo 31%, indígena 20%, montubio 24%, afrodescendiente 25%. Ahora el título sí toca ponerle el completo. Yo por motivo de explicación solo le puse etnia. Tendría que ponerle etnia de los estudiantes de secundaria del colegio XXX. Bueno, un colegio ahí, ¿no es cierto? Entonces, si alguien ve este cuadro, enseguida va a entender, ¿no es cierto?, que respecto a la etnia en este colegio, el 31% de los estudiantes son mestizos, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo mismo se va a replicar o lo mismo se produce para datos cuantitativos, ¿no es cierto? Si yo hago un gráfico de cuantitativos, insertar, me vengo acá, escojo el círculo, ¿no es cierto? Listo. Le eliminé para volverle a hacer todo, ¿ya?
escojo clic derecho, pongo seleccionar datos y lo mismo, o sea, busco qué frecuencia quiero seleccionar. Ya, para esto no existe ni la absoluta acumulada ni la relativa acumulada, solo absoluta o relativa. Y el gráfico, sea que lo haga de esto, me va a dar el mismo, porque me suele dar en porcentajes directamente. ¿No es cierto? Cambiamos acá las etiquetas, los títulos, y acá serían estos, 17, 18, ay, 28. Denme un segundo. Ya, ahí elegí bien. Pongo aceptar, aceptar. Al igual que el anterior, ¿no es cierto? ¿Qué le falta a este? Véanlo ahí, ¿qué le falta? ¿Qué entienden? ¿Entienden algo? No. ¿Qué No, le falta? ¿Qué le pondrían? porcentaje. El Los porcentaje, porcentajes. Los porcentajes, Inge. ya, listo. ¿Qué se entiende? ¿Qué le falta? Nada. Las etiquetas. Las etiquetas. En este caso me faltaría el título del gráfico, porque este no tiene, bueno, sus etiquetas son esto, las leyendas y esto de aquí. En este caso, si yo tengo esto, claro que dice 25% le corresponde al plomo, 19, pero ¿de qué me estará hablando? 19, ¿qué gatos? Edades. Edades. Entonces, para que eso se entienda, necesariamente tendré que poner aquí, ¿no es cierto? El título. Recuerden, siempre es importante. Si vieron ustedes mismos, ¿no es cierto? Si yo no coloco algo, edades de, no me acuerdo de qué era, ya, ¿no es cierto? Y ahí sí digo, las edades de las personas, de lo que sea, ¿no es cierto? Digo, el azul, me dice el 5% tienen 17 años. ¿No es cierto? Y ya puedo entender o ya me puede dar información. Al igual que en los otros, la forma, el color, cómo va la leyenda, dónde va, lo escogen ustedes. Incluso si quieren monocromático y con directo con el dato adentro, si ven 19, 25%, pueden hacerlo. Lo importante es que ustedes en el tema, sobre todo, tengan las etiquetas, en este caso, y también los títulos, para que se entienda de qué se trata mi gráfico. Ahora, este de acá, igual que los anteriores, solamente puedo hacer de estas dos, pero con que haga uno ya me salen los dos prácticamente. Entonces, solamente puedo hacer uno, cualquiera de los dos, pero este además también lo voy a trabajar, al igual que los otros, con la marca de clase. Este lo van a hacer cada uno. Entonces, cada uno hacemos este, porque yo ya hice los otros dos. De este solo nos van a salir uno en cada uno. Entonces, el último lo hacemos. Hasta las dos primeras solo con una y la última con las dos. No, la última una también. Lo que pasa es que, si vieron en el primero, ¿yo qué escogí? Yo para mis datos escogí frecuencia absoluta, pero este lo que hace es automáticamente convierte las frecuencias absolutas en porcentaje. ¿Sí ven? Aquí está señalado. Porque cuando yo señalo el gráfico se me señala de qué está hecho. Es esto con frecuencia absoluta. Y acá, ¿qué ven? Porcentajes. Ven lo de acá. Pues porque automáticamente se hace porcentajes. Entonces, si yo hago así con esta, me sale porcentajes. Acá lo hice en cambio con porcentajes, ¿no es cierto? Y me salió en porcentajes mismo. Entonces, no pasa nada si lo hacen ¿cómo es? Con absoluta o relativa. Les va a dar el mismo gráfico. Miren, aquí está con relativa y aquí está con absoluta, igual medio porcentaje. Entonces acá igual pueden hacer con absoluta o relativa que les va a dar el mismo gráfico. Pero cogemos marca de clase, siempre marca de clase para datos agrupados. ¿Sí estamos claros? Sí, Inge. Perfecto. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Como estamos haciendo esto en clase, vamos a subirlo como tallercito de clase, ¿sí? Porque ya va a ser, falta un minuto para las 9. Entonces, el día de hoy hemos avanzado. Diagrama de barras, polígono de frecuencias y diagrama circular, ¿ya? Los gráficos que hicimos a lo largo de la clase los vamos a subir como tarea de clase. Ya les creo la tarea ahorita. Pueden hacerlo igual hasta mañana, pero ya les creo la tarea ahorita. Y mañana les vamos a pedir como tarea
traer o traigan, búsquense en internet diferentes gráficos en base a lo que vimos hoy, de cualquier cosa. Tráiganse gráficos y nos vamos a dedicar mañana a la interpretación de gráficos. Entonces traiga cada uno diferentes gráficos. Si quiere, tomados fotos, si quiere, escaneados, o si no, del internet directamente bajes las gráficas que se encuentren. Ya, si hay alguna gráfica que no sea idéntica a estas, porque estas pueden presentar varias formas, ¿sí? El circular puede ser como anillos, también tráiganla y las interpretamos, ¿sí? La idea es hacer mañana un trabajito. Vamos a hacer un trabajito en grupos de interpretación, pero previo a eso vamos a justamente hablar de la interpretación para pasar a hacer un trabajito, ¿sí? Solo de interpretación de gráficos el día de mañana. ¿Estamos claros? Sí, mi jefe. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, el día de hoy nos quedamos hasta aquí y mañana nos dedicamos solo a interpretación. Hoy día nos dedicamos a graficar, mañana a interpretar, porque cuando ustedes hagan un informe tienen que tener las dos partes, o sea, el gráfico y muchas veces le piden como una descripción abajo. Entonces, ¿qué es la parte de la interpretación? O puede ser que les entreguen gráficos y ustedes tengan que interpretar. Listo, entonces ya les creo la tarea y nada más despedirnos por hoy, siendo ya las 9. Desearles una buena noche a todos y a todas y continuamos con la clase el día de mañana y gracias también por la predisposición que tienen para hacer los talleres en clase. Eso, chicos. Hasta mañana, Inge. Gracias. Mañana, Inge, bonita gracias. noche con todos, con todas. Mañana, Inge. Mañana.